Ejercicio número 3 de física. El problema dice lo siguiente. Una bala de masa 0,3 kilogramos y velocidad desconocida choca contra un saco de 4 kilogramos suspendido de una cuerda de 0,5 metros de largo y en reposo. Después del choque, el saco se eleva hasta formar un ángulo de 30 grados con la vertical. Mientras tanto, la bala describe una parábola, estando el punto de impacto a 20 metros de distancia horizontal y 1,5 metros por debajo del nivel, ¿no? Calcular la velocidad del saco y de la bala inmediatamente después del choque. Otro inciso, la velocidad de la bala antes del choque. Otro inciso, la tensión de la cuerda cuando ésta hace 10 grados con la vertical. Bueno, tenemos tres preguntas y básicamente consta de lo siguiente, ¿no? Es un movimiento combinado. Primero es choque y después es cinemática, también hay parte de energías. Empecemos anotando los datos. Por ejemplo, tenemos de inicio una bala que se está moviendo. Tiene una masa de 0,3 kilogramos. Este va a ser nuestro cuerpo uno, M1. Tiene una velocidad que no se conoce, pero sí tiene velocidad. Es algo que tenemos que calcular. Luego tenemos el saco que tiene una masa de 4 kilogramos, pero está en reposo. Por lo tanto, su velocidad del cuerpo 2 inicial o antes del choque es cero. Dice que chocan y después del choque la bala forma o hace una trayectoria parabólica, es decir, se va al piso con un tiro horizontal, pero él llega al piso habiendo recorrido 20 metros desde una altura de 1,5 metros. Y el saco se eleva hasta formar un ángulo de 30 grados. Entonces, lo primero que nos piden es calcular estas velocidades inmediatamente después del choque, ¿no? B1 y B2. ¿Cuánto vale? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a calcular inicialmente la velocidad de la bala después del choque de la bala, ¿no? Que sería en este caso B1. Como es una trayectoria parabólica, entonces es cinemática, ¿no? Vamos a anotar los datos. Tenemos la posición inicial en Y inicial es 1,5 metros. Como aquí está la referencia, entonces en X inicial o posición inicial en X es cero. Posición final en Y es cero porque llega al piso y en X ha recorrido 20 metros. Entonces, X final, 20 metros. Con estos datos, tranquilamente podríamos calcular, en este caso, la velocidad V1, ¿no? En un movimiento parabólico, lo primero que se hace es descomponer la velocidad de tiro, en este caso V1, Vx y Voy, ¿no? Pero antes hay que saber cuál es el ángulo que forma. Como se puede ver, es un tiro horizontal. El ángulo es cero. Entonces podemos decir Bx es B1 por coseno de cero, que va a ser al final B1, porque el coseno de cero vale 1. Y Boy es B1 por seno de cero. Seno de cero es cero. Cero por B1 es cero. Entonces, componente de velocidad inicial en Y es cero. Y con esto podemos aplicar la ecuación. La ecuación dice posición final en Y es igual a posición inicial en Y más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio gravedad tiempo al cuadrado. Velocidad inicial en Y, lo hemos visto, es cero. Por el tiempo, también todo el término queda cero. Posición final en Y es cero. Posición inicial en Y es 1,5 más un medio, gravedad que es menos 9,81 por el tiempo al cuadrado. De toda esta ecuación, la única variable que no se conoce es el tiempo. Despejando el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 1,5 sobre 4,91. Calculamos el tiempo, es 0,55 segundos. Ese es el tiempo en que tarda en llegar desde que se chocan hasta el piso. Entonces, ya tenemos ese tiempo. Con este tiempo podemos aplicar ahora la ecuación en el eje X. X final es igual a X inicial más velocidad en X por tiempo. X final sabemos que es 20 metros. Bx no conocemos. Y el tiempo es 0,55. La posición inicial hemos dicho que es cero, ¿no? Por eso queda más corta. Despejamos Bx. Bx va a ser 20 sobre 0,55. Hacemos la división y eso sale 36,36 metros por segundo. ¿Pero qué es Bx? Bx es B1 y B1 es la velocidad de la bala inmediatamente después del choque. Por lo tanto, B1 es
algo que estaba buscando, 36,36 metros por segundo. Ahora, ya tenemos la velocidad de la bala después del choque. Necesitamos saber la velocidad del saco después del choque. Para eso vamos a hacer un análisis de energías. Es decir, después del choque, el saco adquiere una velocidad V2 y se eleva hasta formar 30 grados. Cuando forma 30 grados, dice que ese es su tope, o sea, se queda detenido ahí, ¿no? Y luego va a caer seguramente. Entonces, en este punto, cuando forma 30 grados, la velocidad es cero, es decir, no hay cinética, pero sí hay potencial, ¿no? Porque forma una altura. En el caso, le vamos a colocar nombres. Vamos a hacer análisis de conservación de la energía, vamos a decir el punto A y el punto B. Entonces, aquí, por ejemplo, en A tenemos cinética y tenemos potencial. Y en B solamente tenemos potencial. Entonces anotamos eso. Energías en A es igual a energías en B. En A tenemos potencial y cinética. Y en B solo tenemos potencial porque se detiene, velocidad cero. De toda esta ecuación, lo que tenemos que despejar es B2, que sería la velocidad inmediatamente después del choque del saco. Eliminamos la masa, que es algo que tienen en común, multiplicamos por 2 y despejando la velocidad 2 nos sale que es igual B2 al cuadrado, es igual 2GHB menos 2GHA. Factorizamos el 2G y eliminamos el cuadrado y nos sale que B2 es raíz cuadrada 2G por la diferencia de alturas, HB menos HA. ¿Cómo determinamos esta diferencia de alturas? Entonces vamos a hacer un pequeño diagrama, cálculo de H. Tenemos este caso, ¿no? El punto A y el punto B. El punto A se conoce cuánto es la distancia desde el centro de giro. Es altura en A, le vamos a decir, ¿no? 0,5 metros. Y la altura en B podemos determinar a partir de este análisis, ¿no? Podemos armar un triángulo rectángulo y este pequeño pedazo puede salir con la función coseno. Coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, este tamaño de esta vertical pintado con rojo es igual a 0,5 coseno de 30. Ese sería su tamaño. ¿Y cómo hallo la diferencia? Entonces, aquí yo tengo la altura en B y la altura en A. Fácil, ¿no? Voy a decir altura en A menos altura en B o altura en B menos altura en A. Va a ser la diferencia. 0,5 menos 0,5 coseno de 30. Pero yo solo quiero saber esa diferencia, ¿no? O sea, tal vez me salga negativo, porque tengo que hacer HB menos HA. Entonces le coloco en valor absoluto. Solo quiero saber la distancia entre esos dos puntos. Y me sale 0,07 metros. Eso necesito para calcular la velocidad en el punto 2. Entonces, velocidad en el punto 2 o velocidad del saco, que hemos dicho que es 2, es igual a 2 por 9,81 por la diferencia de alturas, ¿no? Diferencia de alturas es 0,07. Entonces, reemplazamos eso y tenemos la velocidad del saco después del choque, que es 1,17 metros por segundo. Ya tenemos velocidad después del choque de la bala y del saco. Ahora, nos piden la velocidad antes del choque de la bala. Entonces eso era algo que no conocíamos. Colocamos nuestros datos. B01 es la velocidad de la bala, no conocemos. M1 es su masa, M2 es la masa del saco, B02 es su velocidad antes del choque, que es cero, está en reposo. Y después del choque tenemos estos datos, ¿no? B1, 36,36 metros por segundo, es la velocidad de la bala. Y B2 es la velocidad del saco, que es 1,17 metros por segundo. Hacemos análisis de cantidad de movimiento. Eso es igual antes, igual al después, ¿no? Cantidad de movimiento antes, igual a la cantidad de movimiento después del choque. Nuestras ecuaciones. Uno de los cuerpos está en reposo, por lo tanto, M2 es cero. M2 por B02 es cero. M1 es 0,3, B01 es velocidad de la bala, es algo que no conocemos. Y después del choque tenemos 0,3 por B1, que conocemos, 36,36. M2 es 4, B2 es 1,17. Tenemos la ecuación, la única variable que no se conoce es B01, lo despejamos y nos sale que B01 es 51,96. Eso es la velocidad de la bala antes del choque. Entonces ya tendríamos con respuesta este inciso, ¿no? Ahora, tenemos que calcular la tensión de la cuerda.
¿De acuerdo? Cuando esta forma 10 grados con la vertical. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos nuestro diagrama de igual forma que hace un momento. Decimos, ahora ya no es 30 grados, ahora es 10 grados. Pero también en C es una parte intermedia. Quiere decir que en C no se detiene el saco, sino es que va a subir un poco más hasta los 30 grados y recién se va a detener. Por lo tanto, en C las energías que existen son tanto potencial y cinética, así como también en A. Vamos a calcular primero la altura. La diferencia de alturas entre C y A, porque nos va a hacer falta, ¿no? HC menos HA. Es la misma ecuación que hace rato, pero cambiamos el ángulo, que en este caso es 10 grados. Calculamos para 10, lo colocamos en valor absoluto, HA menos HC, y eso sale 0,0075 metros. ¿Para qué me sirve eso? Para que pueda calcular la velocidad en el punto C. Como habíamos dicho hace un momento, en A y en C hay tanto energía potencial como cinética, ¿no? Porque hay altura y porque hay velocidad en ambos puntos. Tenemos la ecuación, eliminamos las masas, multiplicamos por 2 y de toda esta ecuación vamos a despejar velocidad en C. Entonces, velocidad en C al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad. Factorizamos las alturas, HA menos H en C, más la velocidad en A al cuadrado. Reemplazamos los datos, todos son conocidos, y nos sale que la velocidad en C es 1,23 metros por segundo. Esto es la velocidad em, que tiene en el punto C el saco, ¿no? ¿Para qué he hecho eso? Para poder calcular la tensión, porque una vez teniendo eso, hago el análisis de dinámica circular, si quieren, ¿no? Tenemos una cuerda y tensión, el ángulo es 10 grados, el peso siempre va verticalmente hacia abajo, que también va a formar 10 grados. Y aquí se le ha puesto ya descompuesto, ¿no? En el eje radial va a ser mg coseno de 10 grados. Entonces, tenemos tanto fuerzas que entran menos fuerzas que salen. Aplicamos segunda ley de Newton. Las fuerzas que entran son la tensión y la fuerza que sale es mg coseno de 10. ¿Está ahí? Igual la masa por la aceleración centrípeta, que en este caso va a ser la velocidad en el punto C al cuadrado dividido entre el radio. Despejamos la tensión, menos mg coseno de 10 pasa al otro miembro, sumando, reemplazamos los datos y la tensión en el punto C es 50,75 newtons. Y con eso se ha concluido con el ejercicio.